La UNED y Radio Universidad le dan la bienvenida al programa Hoy con la UNED. Aquí encontrará proyectos innovadores y grandes aportes a la cultura y a la educación. Bienvenidos, Hoy con la UNED. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están hoy? Este martes 20 de mayo, espero que estén teniendo un buen día. Les saluda Katia Grau y también me acompaña Fernando Fallas. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan a través de Radio Universidad, la 96.7, y también a aquellas personas que nos ven por el Facebook Live de Radio Universidad y de Audiovisuales UNED. Así es, Fernando, vamos a contarles qué tenemos preparado para hoy, para este programa, que es un espacio pues que los acerca a la UNED, a la Universidad Estatal a Distancia. Y qué más que conocer una investigación que se está realizando acerca de los aportes de la UNED en la educación costarricense, sobre todo porque ahorita, pronto, ¿verdad?, va a cumplir ya 50 años de trayectoria. Entonces es importantísimo, ¿verdad?, reconocer pues estos aportes a lo largo de todos estos años, sobre todo porque fue en 1977, un año en que por decreto, el año en que se fundó y que se creó la Universidad Estatal a Distancia. A medio siglo lo que se pretende es ver los aportes que ha dado la UNED al acceso a la educación superior a diversas poblaciones, desde los centros universitarios ubicados en todo el país, el apoyo que ha implicado el programa de becas, la inclusión de pueblos originarios, los trabajos de extensión comunitaria y también la producción de contenidos académicos desde las unidades de producción como la editorial, audiovisuales, multimedios, aprendizaje en línea, producción de material didáctico escrito, videocomunicación. Así que hoy vamos a conversar precisamente de cómo hacer una valoración de 50 años de historia. Un impacto también en 3 ámbitos, al menos de esta investigación: el ámbito social, el ámbito cultural y educativo al país. El proyecto está a cargo del Centro de Investigación y Evaluación Institucional, CIEI, con el nombre Aportes de la Universidad Estatal a Distancia en la Educación Costarricense. Así que vamos a presentarles a nuestras invitadas de hoy, con quienes vamos a profundizar acerca de esta investigación. Y está con nosotros Rosberly Rojas Campos. Ella es la jefa de este Centro de Investigación y Evaluación Institucional, CIEI. Yo creo que ahora en adelante le vamos a decir solo CIEI. Y ella es economista, es investigadora y docente universitaria. Tiene una maestría, un magíster en Economía por la Universidad Católica de Chile y economista también por la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Rosberly. Muchas gracias, Fernando, Katia. Es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio el día de hoy. Bienvenida. Exactamente. Y además nos acompaña también Jensi Calderón Badilla, quien es asesora académica e investigadora en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y en el Centro de Operaciones Académicas de la UNED. En este momento trabaja en el Centro de Investigación, en el CIEI, como dijimos que ya vamos a decirle a partir de aquí. El Centro de Investigación. Centro de Investigación y Evaluación Institucional, y es parte del equipo que va a llevar adelante esta investigación, así que bienvenida. Muchas gracias por invitarnos a conversar de esta investigación que estamos iniciando. Bienvenidas a ambas. Entonces con ellas vamos a profundizar en la sección de la entrevista, y también para contarles qué más tenemos para hoy. Al final de la entrevista siempre les presentamos una sección, es como una ventana de las cosas que también se preparan de estos materiales audiovisuales, y vamos a iniciar con un nuevo segmento que se llama Aprendizaje 24/7. Esta es una producción del Programa de Producción de Material Audiovisual en coordinación con la Escuela de Educación de la UNED. En este momento está en su segunda temporada y vamos a conocer estos contenidos que lo que procuran es dar recomendaciones desde la academia, pero accesibles para madres, padres, personas encargadas y cuidadoras de nuestra población estudiantil, sobre todo de perfil infantil. Sí, lo que vamos a escuchar es una versión, un resumen, exacto, pero es un programa de media hora y se hace una pequeña presentación para aquí ustedes tener una sinopsis, digamos, de qué pueden escuchar, y para también buscar el resto de los materiales. Así que después les presentamos el tema de hoy. Y esto es lo que tenemos para hoy. Entonces vamos a conocer cómo se va a realizar esta investigación acerca de los 50 años de la UNED, los aportes, y al final Aprendizaje 24/7. Así que hacemos una pausa y ya volvemos. Visiones de Género. Los lunes a las 10 de la mañana por la 870 UCR.
Una hora donde todas y todos contamos. El Instituto de Estudio de Género de la UNED le invita a este espacio para compartir, reflexionar y charlar. En Visiones de Género compartimos con muchas personas desde la investigación, la acción social y la docencia, para entender la sociedad desde una perspectiva de género y feminista. Queremos generar herramientas para construir un mundo igualitario donde todas las personas contamos. Visiones de Género, lunes 10 a.m. por la 870 UCR. Visiones de Género, espacio que se alterna entre el TEC y la UNED. Vivir con Valor, por la 870 UCR. Sábados, 6 p.m. Entrevistas con expertos, el acontecer del país y del mundo. Proyectos que mejoran tu calidad de vida. Derechos humanos. Porque tenemos derecho a vivir con valor. Vivir con Valor. Los sábados a las 6 de la tarde. Por la 870 UCR. Una producción de la UNED. Bueno, estamos de regreso en Hoy con la UNED y como les decíamos en la sección inicial, vamos a hablar sobre una investigación que está iniciando. Aportes de la Universidad Estatal a Distancia en la educación costarricense. Este es un proyecto que se asume de cara a que en el 2027 la universidad va a cumplir sus primeros 50 años de existencia. Entonces, como les dijimos, nos acompañan Rosberly Rojas y Yancy Calderón Badilla, quienes son el equipo, parte del equipo de investigación, que es una investigación bastante amplia como para resolverla entre dos personas solamente. Tal vez en esa parte, a la hora de ver un periodo tan amplio de aportes de una institución a la comunidad y pensando también eso, una comunidad con diversas necesidades, impactada de diversa forma. Ustedes plantean el valor social como un índice para poder determinar eso. Tal vez nos pueden contar un poco, ¿verdad?, en qué consiste ese valor social, porque es que es relevante para determinar el impacto de la universidad en la sociedad. Sí, bueno, como parte del equipo de investigación y pensando en cómo abordábamos precisamente estos aportes que hace la UNED, decidimos abordarlo por medio de este concepto de valor social, porque plantea, digamos, una visión innovadora en los estudios que se han hecho, porque no vamos a decir qué es lo que nosotros pensamos que vamos a dar, o que damos a la comunidad, o que hemos dado a la comunidad, sino más bien nos posicionamos desde la otra parte, desde quien recibe nuestros servicios educativos, y a ellos les consultamos cómo valoran ustedes lo que han recibido de la UNED. Entonces, digamos, esta es como metodológicamente la parte diferenciadora de esta investigación. A lo largo de los años, en diferentes aniversarios de la UNED, desde nosotros, desde nuestras dependencias, pues hemos planteado una serie de aportes que la universidad da, pero precisamente es desde nuestra visión. Entonces, es muy interesante esta metodología, que es una metodología que se aplica en España, y digamos el investigador principal que la ha ido desarrollando es de apellido Retolaza, José Luis Retolaza, y nos interesó mucho precisamente aplicarla acá a Costa Rica, pensando en escuchar las voces de estudiantes, de personas graduadas, de comunidades, de personas empleadoras, sobre qué consideran ellos que ha sido el valor para sus vidas, para sus comunidades, para sus familias, que le ha aportado la UNED en estos años. Sí, tal vez algo para aportar es precisamente que el valor social es como ese conjunto de beneficios que una institución le brinda a la sociedad, ¿verdad? En este caso, la institución somos nosotros, ¿verdad? Es la UNED. Pero cómo esto va a trascender de resultados, por decirlo así, económicos, ¿verdad? Entonces, esa trascendencia es en el cambio o en el impacto de vidas, ¿verdad?, que puede tener en este caso la UNED sobre las vidas de las personas, la transformación que se puede estar dando en comunidades a partir de este valor social, ¿verdad? Entonces, no consideramos que el valor social de la UNED sea solamente el otorgar títulos, ¿verdad?, o esa formación profesional, sino que a lo largo de estos casi 50 años
vamos a investigar, ¿verdad?, cómo desde estas poblaciones de interés están valorando estos beneficios que han recibido la UNED, ¿verdad? Tanto nosotros hemos delimitado poblaciones de interés tanto en personas funcionarias, ¿verdad?, estudiantes, pero también comunidades, ¿verdad? Entonces en esto se incluye también todos estos programas de extensión, lo que Katia mencionó al inicio, el tema de estos aportes de valor social en lo cultural, en lo educativo, en lo social. Aquí también considerar, ¿verdad?, que es la metodología de educación a distancia, ¿verdad? Y partir de la UNED se fundó en 1977 con un objetivo, una misión. Parte de esta medición que ustedes van a hacer, aunque sea de la gente, ¿verdad?, de afuera, es también comprobar si estos objetivos se están cumpliendo. Y lo interesante de la educación a distancia, menos que es casi única de la UNED en Costa Rica. Sí, parte de los pilares que fundamentan la investigación son el pilar educativo. Y ahí estamos analizando que, tal como lo expresaba don Celedonio Ramírez, la UNED ha transformado la educación en Costa Rica, ¿verdad? Él la llamaba, es una revolución educativa. Sí, tal vez nada más un momento, porque no todo el mundo conoce a don Celedonio. Es una figura muy importante a lo interno de la UNED, ¿verdad? Pero fue uno de nuestros primeros rectores, era filósofo en su momento y también estuvo muy involucrado, no solo ser el primer rector, sino en darle como la estructura de la manera en que se utiliza, o por lo menos como comenzamos a utilizar la educación a distancia. Efectivamente, entonces, tal como dice Katia, ¿verdad? Uno de los pilares fundamentales de la investigación es ese aporte, esa transformación que la UNED ha hecho a la educación costarricense, desde los diversos, desde la educación formal, tal, ¿verdad?, que es la formación de personas para que obtengan una titulación, para que se incorporen al mercado laboral y se desarrollen en la sociedad. También en la extensión, por supuesto, ¿verdad?, en donde desde sus inicios la UNED llegó a las comunidades, incluso a zonas tan alejadas como Ciudad Neily, Río Frío, en donde existieron de los primeros centros universitarios, y la extensión jugaba un papel fundamental, porque tal como lo dice Katia, ¿verdad?, en nuestra fundación, en los objetivos de la fundación, la extensión ha jugado un papel fundamental. Incluso en algunas comunidades nos decían, nosotros aprendimos computación para poder desempeñarnos en los trabajos, en las sucursales de los bancos, en las entidades públicas que existían en todas esas zonas alejadas, con la UNED que llegaba con las computadoras en carros, trasladaba las computadoras acá a las comunidades para enseñarnos a usar computadoras, que eso ya estamos hablando de los años 80, ¿verdad? Entonces, efectivamente, digamos, en esta transformación cultural tenemos todo el aporte formal, donde ya al año 2024, la UNED ha dado 88.868 títulos a lo largo de estos años. Ahí serían los títulos académicos, diplomado, bachillerato, licenciatura. Diplomado, bachillerato, licenciatura y posgrados. Una gran cantidad de programas y procesos de extensión a lo largo de todo el país que constituyen también parte de este aporte educativo. Aporte incluso en secundaria con el CONED, con el Colegio Nacional de Educación a Distancia, ¿verdad? Pero otro de los elementos para nosotros fundamentales en la investigación es todo lo que ha sido el aporte educativo por medio de los recursos educativos, ¿verdad? Entonces, desde su fundación y con ese objetivo de que el estudiante fuera artífice de su propio proceso de aprendizaje, la UNED incorporó un elemento fundamental en la educación costarricense y son los libros. Los libros de la UNED han sido muy reconocidos en todo el país a nivel centroamericano por ese aporte que se hace a la educación, no solo por el contenido del libro, sino porque ese libro está mediado para que la persona estudiante pueda aprender, pueda realizar ese proceso de aprendizaje por su propia cuenta, ¿verdad? Por supuesto, los audiovisuales, que como ustedes saben más que yo, ¿verdad?, existen desde el inicio, ¿verdad?, y que luego se fueron enriqueciendo con otros recursos, como los recursos multimediales allá por los años 90, ¿verdad? Y más recientemente incluso con todo lo que son las tecnologías, las plataformas de aprendizaje. Ese aporte que ha hecho la UNED es
es primordial porque ha sido la universidad, digamos, que ha hecho ese aporte en Costa Rica y que fue, incluso ahora nosotros lo recalcamos mucho en esta investigación, ya más recientemente con todo el fenómeno de la pandemia, ¿verdad? Eso se revirtió. Todo ese conocimiento que la UNED ha tenido en educación a la distancia y en el desarrollo de recursos educativos y de aprendizaje se ha revertido en el país para que también otras instituciones, tanto en ese momento de la pandemia, incluso escuelas y colegios, ¿verdad?, donde la UNED aportó mucho ahí al Ministerio de Educación Pública, pero también otras universidades hayan podido adoptar todos los beneficios que tiene la educación a distancia y la virtualización. Y esto amarrado, entonces enfatizando, ¿verdad?, en lo que ustedes vienen señalando, en que no es solo la formación académica, ¿verdad?, sino en prepararlos para la vida, y ustedes dicen que prepararlos no solo para el mercado laboral, sino para ser ciudadanos activos, responsables de la sociedad, y en una formación tal vez que promueva hasta principios y valores para que sean ciudadanos también críticos, ¿verdad?, personas que se puedan desenvolver, que puedan tener criterio. En ese sentido, medir eso, ¿verdad?, en esta investigación. Sí, exactamente, Katia. Dentro de muchos estudios que ha realizado el CIEI, ¿verdad?, con poblaciones estudiantiles y también con docentes, eso ha sido una de las grandes fortalezas que han manifestado en los resultados de estas investigaciones del CIEI. Precisamente que los estudiantes se sienten satisfechos, ¿verdad?, con su formación académica. Pero recalcan siempre que hay algo más, ¿verdad?, como ese plus que les agrega ser autorregulados, ser más autodidactas, ¿verdad?, tener más capacidad de aportar en sus campos laborales. También se ha visto en otros estudios del CIEI que muchas de estas personas graduadas pueden mantenerse en sus zonas de residencia, ¿verdad?, en sus regiones, precisamente porque la UNED no solo por sus carreras que oferta, sino también porque les da otro tipo de bagaje para que sean más de trabajo colaborativo, más adaptados a cambios. Esto es algo que nosotros también consideramos que transforma vidas y que es importante de medir, ¿verdad? Algo también que señalaba doña Ruth Bailey es el tema de la pandemia hacia acá, ¿verdad? Con todo este avance de las tecnologías, el CIEI también realizó varios estudios y evaluaciones relacionados con este impacto, ¿verdad? Del ajuste, la adaptación tanto de docentes como estudiantes y el nivel de satisfacción. Y en los punteos o acercamientos que hemos hecho de la investigación históricamente, en 1988 fue el primer congreso universitario de la UNED. Y dentro de los puntos que ahí se podían reflexionar o que se reflexionaron en ese momento era el tema de incorporar computadoras, ¿verdad? Entonces, cuando vemos todo ese trabajo que inicia desde su fundación, pero en 1988 hacen una reflexión, ¿verdad?, de cómo implementarlas, cómo capacitar a los docentes y ver que exitosamente la UNED en pandemia, ¿verdad?, y pospandemia pudo mantener su oferta académica sin detenerse y más bien contribuyendo con otras instituciones para que se mantuvieran también, no solo a nivel educativo, sino también a nivel profesional, ¿verdad? La UNED en este momento de pandemia también contribuyó con un servicio civil, contribuyó con la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad?, para que ciertos departamentos no se detuvieran. Entonces, esos avances, ¿verdad?, vale la pena ahora poderlos evidenciar concretamente a través de una investigación. Tal vez ahora que ustedes mencionaban, ¿verdad?, que no es solo el trabajo en docencia, está en extensión, está investigación también, es otro aporte que existe, pero ustedes dicen, bueno, esto lo queremos ver no desde uno tiene como funcionario una perspectiva de qué es lo que está haciendo, pero esto lo quieren ver ustedes más bien desde las partes interesadas. Tal vez si nos explican cómo definen esas partes, ¿verdad? O sea, cómo porque sí, están los estudiantes, pero además es una universidad con una diversidad estudiantil tal vez mayor que las otras, precisamente por estar en esas 38 comunidades con centros universitarios, pero también ampliamos, ¿verdad? Es la gente que se beneficia por extensión. Ahora decían ustedes, ¿verdad?, otras instituciones públicas con las que hay un trabajo, que eso implica que también hay un aporte desde la UNED a la prestación de esos otros servicios. ¿Cómo es ese trabajo para ver, ¿verdad?, como para poder tratar de definir un poco, pero lograr tener la investigación a tiempo de a cuáles contrapartes hay que irles a preguntar para saber dónde es que la universidad ha tenido impacto?
Sí, bueno, ahí nos apoyamos tanto en lo que la metodología establece, como porque la metodología nos dice, bueno, cuáles son las partes interesadas, aquellas que los objetivos de fundación y la misión establecen. Ahí tenemos que ver. Y efectivamente, si en nuestra misión como universidad estamos dirigidos a brindar educación a poblaciones vulnerabilizadas, a las comunidades alejadas, a poblaciones con condiciones sociales empobrecidas, entonces por supuesto que todas esas partes tenemos que involucrarlas, ¿verdad? Entonces vemos por un lado lo que la misión nos dice, porque tenemos que ser concordantes de decir, bueno, le damos valor. ¿A quién le damos valor? A quienes nos propusimos como institución y en la misión y en la fundación. Ok, esa es una primera revisión. Y la otra revisión está en nuestra política de calidad, porque la universidad también ya aprobó una política de calidad donde también señala como partes interesadas que siempre tenemos que consultar estudiantes, personas graduadas, personas empleadoras de nuestros estudiantes. Entonces también ya la política de calidad nos alimenta en términos de quiénes son estas partes interesadas. Pero el principal elemento es ese contraste, es decir, estamos llegando para beneficiar a aquellas poblaciones a quienes nos propusimos, a quien nuestra misión y nuestros objetivos dice que le tenemos que llegar. Y ese es el contraste principal que tenemos que hacer con la investigación. Y este es el llamado entonces para estas poblaciones que van a ser invitadas a participar en el estudio, que por favor entonces llenen los instrumentos, ustedes van a estar enviando cuestionarios, van a estar enviando... Sí, gracias Katia. Sí, algo importante es que para poder tener esos resultados, ¿verdad?, desde las poblaciones de interés, vamos a requerir, por supuesto, el apoyo, ¿verdad?, en completar los instrumentos de estas poblaciones. Algunos serán cuestionarios en línea, otros serán entrevistas, ¿verdad?, algunos pequeños grupos focales, pero obviamente sí requerimos, entonces aprovechamos más bien este espacio para solicitarles que por favor cuando les lleguen los instrumentos puedan contestarlos. Igualmente, si les surgiera alguna consulta, alguna duda, pues doña Rosberly, el compañero Jorge Meneses, que hoy no nos pudo acompañar, y mi persona, con mucho gusto atendemos sus inquietudes, ¿verdad?, en este sentido. Sí, y estamos comprometidos a que los instrumentos son puntuales y cortitos, ¿verdad? Sí, porque también es una relación difícil de la investigación. Quiero averiguar una serie de cosas, cuánto tiempo tiene la gente para responderlas. Sí, pero con toda seguridad hemos estado haciendo un trabajo bastante concienzudo en que los instrumentos recojan la información, pero sin agobiar a las personas que tan amablemente nos van a colaborar. Entonces estamos haciendo instrumentos así, muy cortitos, que los pueden llenar las personas estudiantes y graduadas en 5 minutos o menos. Entonces les agradecemos mucho el espacio para invitar a las poblaciones a participar, y con nuestro compromiso de que efectivamente les vamos a robar pues un tiempo, considerando el tiempo que tienen, ¿verdad? Bien, bueno, tal vez antes de irnos al corte, yo quisiera también volver a retomar, devolvernos como a la parte de contexto, ¿verdad?, de los conceptos que esta investigación también está aportando, donde se plantea que la educación superior es un factor de movilidad social, y también ustedes mencionan el tema, bueno, de la inclusión, pero también hay exclusión, ¿verdad?, de quienes no pueden tener acceso o quiénes son estas personas. Pero yo quisiera repasar estos conceptos porque ¿qué pasa, verdad, si la persona no recibe la educación superior, verdad? O si las condiciones del país hoy, yo sé que ya estamos como, ¿verdad?, entrando en otros temas, ustedes van a hacer la investigación, pero hay un contexto a tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy si se está dando las condiciones? Ustedes pueden, nosotros, ¿verdad?, la UNED podemos dar los títulos, pero hay opciones de mercado, hay salarios competitivos, cómo está el costo de la vida y los impuestos que estamos pagando y demás. Entonces, también por ahí tener en cuenta esto, ¿verdad?, porque no es solo lo que está haciendo la UNED, sino dónde está la UNED. Sí, esa es la realidad de nuestro contexto, y efectivamente el Centro de Investigación, el CIEI, ha estado haciendo esfuerzos importantes en estudiar las regiones, porque a nosotros nos interesa el estado del país, que tal como ustedes lo plantean, es una situación que compromete
las posibilidades de educación para las personas, tanto en primaria y secundaria, porque no podemos llegar a la U si no tenemos el título de secundaria. Y sabemos que en este momento apenas un 43% de quienes están en el colegio logran sacar el quinto año. Entonces ya ahí hay un proceso de exclusión a nivel nacional, porque tenemos casi que el 6 de cada 10 jóvenes en secundaria que no logran tener ni siquiera su título de colegio, por ende no pueden ingresar a la educación superior. Entonces hay un contexto muy serio a nivel nacional de exclusión, que es un contexto país y que nos debería llamar a todos a preocuparnos por qué están haciendo las personas que toman decisiones en la política sobre la educación. Hay otro contexto que a nosotros nos interesa mucho, que es el contexto regional, por supuesto, porque la UNED, si bien tiene una cobertura nacional, tal como lo decíamos ahora, en su misión también se traduce en que tenemos que llegar precisamente a aquellas comunidades donde las personas, por razones geográficas, no pueden trasladarse a acceder a otros centros de educación superior que están ubicados en zonas más urbanas o más en la gran área metropolitana. Y precisamente tal como lo decía Fernando ahora, por eso es que la UNED ha hecho el gran esfuerzo de llegar con sus sedes universitarias a 38 con 38 sedes en diferentes partes del país, lo cual es una inversión sustancial, porque todo esto es una inversión que requiere muchos recursos, pero efectivamente es acorde con llegar a aquellas poblaciones que están excluidas por razones económicas y por razones geográficas. Entonces también nos ocupa el tema territorial, que todavía recrudece más la situación a nivel nacional, porque sabemos que en la gran área metropolitana hay más posibilidades de estudio, pero también hay más posibilidades de empleo. Cuando estamos hablando de las zonas fuera de la gran área metropolitana, tenemos también este otro aspecto, o sea, estudiantes que no pueden terminar de estudiar, por supuesto, y tienen que incorporarse al mercado laboral desde muy jovencitos, ¿verdad?, para aportar a sus familias, pero también tenemos estudiantes que logran obtener un título universitario y les cuesta mucho incorporarse, porque en estas zonas el tema del empleo es muy complejo, hay muy pocas posibilidades por la forma en cómo el país también ha ido, se ha desarrollado muy en el centro y se excluye pues las zonas más periféricas. Entonces tenemos efectivamente dos problemas, un problema educativo nacional de exclusión y un problema económico de cómo los incentivos y las posibilidades sean para mejores empleos y mejores salarios se concentran en el gran área metropolitana y se les dificulta a la gente que está recibiendo educación pero que está fuera de la gran área metropolitana. Bueno, entonces hablaremos un poco más de eso y también de cómo se va a hacer el análisis de los resultados ahora que volvamos del corte. Porque la UNED existe. La Universidad Estatal a Distancia rompe barreras de tiempo y espacio. La UNED te ofrece flexibilidad horaria, con 36 sedes en todo el país. Podés ser protagonista de tu propio proceso de aprendizaje. Seguí escribiendo tu historia en la UNED. uned.ac.cr. Porque la UNED existe. En esta pausa queremos invitarle a escuchar otras producciones con el sello de la UNED. Escuche Historias Paralelas los domingos a las 6 de la tarde y Vivir con Valor los sábados a las 6 de la tarde. Ambas producciones las puede escuchar por Radio 870 UCR. También nos encuentra en soundcloud.com en el perfil Audiovisuales Podcast UNED. Bueno, estamos de regreso en Hoy con la UNED. Estamos hablando con las compañeras Jency Calderón y Rosberly Rojas por la investigación Aportes de la Universidad Estatal a Distancia en la Educación Costarricense, que está iniciando en este momento, tiene su planteamiento y la idea es contar con sus resultados de manera en el momento en que llega la celebración del 50 aniversario de la UNED. Esto será en el 2027. En el bloque anterior hablamos, ¿verdad?, sobre una universidad y tal vez esto es una discusión, un concepto
importante aclarar cuando se habla de financiamiento de las universidades públicas, ¿verdad? O sea, la UNED ha tenido un impacto, y parte de lo que ustedes tienen que analizar con esas contrapartes beneficiarias, que no es solo la titulación que da, hay trabajos de extensión, hay investigación, hay esa posibilidad de mejorar las condiciones sociales de las comunidades donde están ubicadas la universidad o donde se ubican sus graduados. Entonces, es una perspectiva más integral del quehacer de la universidad y del impacto que tienen los fondos públicos que se invierten en estas instituciones. Tal vez en esta parte también es importante considerar que el CIEI, que es el centro encargado de esta investigación, pues no parte de un vacío. O sea, por 50 años hay una revisión importante, integral que hacer. Pero, digamos, pensando en esos antecedentes a esta investigación, ¿qué otros qué otras mediciones, qué conocimiento del rendimiento y del cumplimiento de los objetivos de la universidad cuenta el CIEI a este punto? Sí, bueno, el Centro de Investigación, para quienes nos escuchan, es una innovación que la UNED desarrolló desde sus inicios, inspirada un poco en la UNED de España y en la Open University, en donde se establecía que las universidades a distancia requerían conocer muy bien, precisamente para cumplir con la función, quiénes eran sus poblaciones, cómo estaba la pertinencia de sus carreras, cómo les estaba yendo a sus estudiantes, y entonces requería estar haciendo estudios sistemáticamente sobre estas diferentes poblaciones. Y desde los años 80 se crea, no con el nombre CIEI, pero sí instancias de investigación institucional en donde llevan las estadísticas institucionales, diversas investigaciones a lo largo del tiempo que han permitido a la UNED conocer su quehacer desde la docencia, la investigación y la extensión. Más recientemente hemos continuado en el centro con estos estudios. Tenemos diferentes líneas, una línea evaluativa precisamente que nos permite valorar, evaluar el quehacer de la universidad, y con esto se enriquece el servicio que damos a los estudiantes. Entonces se está trabajando en toda una línea de evaluación que para valorar precisamente cómo perciben los estudiantes los diferentes servicios que la UNED le presta, la biblioteca, la tutoría, ¿verdad? Entonces recogemos por medio de la evaluación una serie de insumos. En la parte más investigativa estamos trabajando en todo el tema de empleo, porque efectivamente, como les contaba antes, nos dábamos cuenta que a nivel nacional las universidades, por medio del CONARE, recogemos datos sobre empleo, pero que están en términos nacionales. Y nosotros como UNED necesitábamos conocer la realidad de nuestros estudiantes, que recordemos que la población estudiantil de la UNED, más de un 70% está fuera de la gran área metropolitana. Entonces, digamos que en promedio, el centro del país nos influye, ¿verdad?, los datos. Entonces necesitamos ir a las zonas. Entonces tenemos una línea de trabajo ahora de investigación sobre todo lo que es el empleo de nuestros graduados y estudiantes en las diferentes regiones del país. También sistemáticamente estamos elaborando estudios estadísticos sobre el rendimiento académico de la población estudiantil, sobre la matrícula, en qué carreras están, ¿verdad?, en qué se están graduando, que también permiten ir, digamos, describiendo y analizando todo ese contexto institucional. Digamos que esta es como la base que a nosotros también nos permite realimentar esta investigación del valor social a los 50 años. Y yo quería mencionar también que les comentaba al inicio que la investigación tiene un fundamento muy importante en la parte educativa, pero los otros dos pilares de la investigación son la dimensión cultural y la dimensión social, como, ¿verdad?, tal como hemos estado comentando ahora, ¿verdad? Se recoge todo ese aporte que hace la UNED en lo educativo, pero también en lo social y también en lo cultural, porque son elementos fundantes también de nuestro quehacer como educación superior pública en este país. Tal vez para retomar la motivación también de esta investigación, y evidentemente, ¿verdad?, los resultados van a contribuir en una mejora continua dentro de la misma institución, pero ustedes, como, ¿cuáles expectativas tendrían
o no sé si es válido decir si hay proyecciones, ¿verdad? Uno como investigador dice, tal vez vaya por aquí, tal vez vaya por allá. No sé, en ese sentido se nos pueden aportar. Sí, parte, ¿verdad?, de el valor de esta investigación es precisamente lo que Luis mencionaba al inicio, ¿verdad? Uno cree que va por aquí, ¿verdad? Uno como funcionario o funcionaria de la UNED considera que la democratización, que la inclusión, que los territorios, eso es nuestra posición o nuestra visión desde funcionarios. Tenemos sí expectativas, ¿verdad?, relacionadas con poder evidenciar que esto que creemos, ¿verdad?, efectivamente es, pero también esperamos ciertas cuestiones emergentes, ¿verdad?, que tal vez no han sido o no se han visto tan relevantes en estos casi 50 años de la UNED y poderles dar como esa voz, ¿verdad? A partir de esta investigación, dar voz a cosas que tal vez nosotros en nuestro quehacer, ¿verdad?, no hemos puesto tanta atención o tanta relevancia. Por ejemplo, en el tema de educación, ¿verdad?, siempre consideramos, bueno, la titulación universitaria, la formación de profesionales. Sin embargo, en todo este acercamiento que hemos tenido a través de la investigación, hemos podido notar, ¿verdad?, que algunas personas tienen desconocimiento de otros aportes educativos que ha hecho la UNED a nivel de secundaria, por ejemplo. El tema de olimpiadas en biología, en matemática, en química, ¿verdad? El tema de colegios científicos, que la UNED es la universidad que apadrina más, de hecho son 11 colegios científicos los que están a cargo de la UNED, ¿verdad? El tema del CONET, de este Colegio de Educación a Distancia, también ahora el tema del Bachillerato para la Empleabilidad, ¿verdad?, que fue una iniciativa UNED, y cómo esto también ha aportado en tema de secundaria. Y bien, sí, ahí también, bueno, se puede ampliar, ya que estás mencionando, ¿verdad?, todos estos grupos, también los deportivos y en los juegos universitarios. La UNED tiene muchos estudiantes y grupos muy grandes y preparados, ¿verdad? Sí, en estas categorías, ¿verdad?, del tema deportivo, artístico, entran precisamente en lo que hemos denominado la dimensión social, ¿verdad? Dentro de esta dimensión social tenemos inclusive las colecciones esta es de cultural, tenemos el tema de las premiaciones precisamente deportivas, culturales, ¿verdad? Sedes universitarias que tienen sus grupos folclóricos, ¿verdad?, de que han trascendido fuera del país inclusive, y a veces son cositas, ¿verdad?, que desconocemos a nivel de funcionarios, pero también a nivel país, ¿verdad? No hay una divulgación hacia afuera, ¿verdad? Y queremos, dentro de nuestras expectativas, es que todo esto, ¿verdad?, poderlo reflejar ya con voces, ¿verdad?, ya desde fuera de las personas interesadas. Y en dimensión cultural, ¿verdad?, para devolverme un poquito a todo este tema tenemos colecciones, tenemos la restauración de la casa de Jiménez Sancho, ¿verdad?, en Cartago. Hay otros aportes, inclusive de familias, ¿verdad?, de políticos, etcétera, que han hecho donaciones a la UNED, y estas cosas generalmente no se visibilizan, ¿verdad? Entonces, y todo el tema ambiental también, de la red de restauración ecológica, tenemos el proyecto de carbono neutral, exactamente. Tenemos redes tanto de docentes como de estudiantes trabajando el tema ambiental. Tenemos carreras, ¿verdad?, relacionadas con la educación ambiental, voluntariado en educación ambiental, ¿verdad? Entonces es una gama de acciones que la UNED ha hecho y que se considera que esta investigación va a venir no solo a dar una rendición de cuentas, ¿verdad?, sino que también va a poder recopilar todo esto que a veces está aislado, y poderlo integrar. Va a ser también un aporte que creemos de antecedente histórico, ¿verdad?, para la universidad. También esas expectativas, y ahora ustedes lo mencionaban, ¿verdad?, la universidad, por su mismo perfil de creación, no solo atiende a comunidades diversas, también es un asunto de atender a comunidades en mayor vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, somos una universidad con una matrícula bastante mayor respecto de mujeres que hombres. Ahora que ustedes decían de conocer los diferentes impactos regionalizados, ¿verdad? O sea, no es la misma situación de empleo
de los hombres que de las mujeres. No es la misma situación de empleo para las comunidades indígenas que para las comunidades no indígenas, o para las comunidades costeras que para las comunidades que no son costeras. Tal vez cuáles son como esos elementos de impacto que ustedes ven ahora bien como desagregado en esas poblaciones con discapacidad, ¿verdad? También las ciudades, no solo las ciudades, los espacios en Costa Rica no están pensados para que faciliten la movilidad de personas que la tienen reducida por algún motivo, y pues la UNED abre una posibilidad a que sea más fácil, no solo, ¿verdad?, por las adecuaciones del diseño universal del aprendizaje, sino también porque no hay que desplazarse de la casa, ¿verdad? Desde mi casa puedo resolver el acceso a la educación. Efectivamente, ¿verdad? Tenemos quizá, digamos, uno de los impactos más visibles es el tema de género, ¿verdad? Efectivamente, la UNED cuando se inició en los 80 era más o menos paritaria, o sea, había un 53% de mujeres, ¿verdad? Y 47 de hombres. Entonces la UNED inicia pues más o menos paritaria como la mayoría de las instituciones. Conforme pasa el tiempo, precisamente las mujeres se encuentran en que la educación a distancia es precisamente una oportunidad de oro para ellas, muchas que no pueden desplazarse a estudiar a San José porque están en las regiones, porque tienen responsabilidades de cuidado, porque tienen responsabilidades familiares, ¿verdad? O porque no tienen posibilidades económicas. Entonces, de un inicio que, como les digo, es más o menos paritario, ya en el 2014 comenzó a crecer la población femenina, y a partir del 2014 para acá ha estado en 65% de mujeres, más o menos. O sea, 2 de cada 3 de nuestras personas estudiantes son mujeres, y se ha mantenido más o menos a partir del 2014 para acá. En términos de las personas graduadas, porque las mujeres somos muy empunchadas, ¿verdad? Hay que decirlo, el 75% de las personas graduadas por año son mujeres. Entonces, estudian duro, le ponen mucha gana al estudio, ¿verdad? Y aprovechan mucho la oportunidad de la educación a distancia. Entonces, en todo este tema de género y de oportunidad para las mujeres, la UNED definitivamente ahí tenemos números que nos respaldan a lo largo de la historia. En términos de estas poblaciones que mencionas también, por ejemplo, la UNED desde sus inicios inicia teniendo población privada de libertad. Desde sus inicios en el 78, ¿verdad? Ya en el 87 se crea el Centro Universitario de la Reforma, ¿verdad? Entonces, es un compromiso que la UNED ha tenido desde sus inicios a lo largo de muchos años, ¿verdad? En este momento atendemos más de 1,000 personas, estudiantes que están en esta condición, ¿verdad? Que son estudiantes de la UNED. Realmente, con orgullo uno tiene que decir, ninguna otra institución está atendiendo a esta cantidad de población privada de libertad, ¿verdad? De las poblaciones con discapacidad o necesidades educativas especiales se atienden más de 500, 600, 700 personas por año, ¿verdad? Efectivamente es una institución que sobrepasa el resto de las universidades en términos de la atención y las posibilidades que da a esta población. Y además tenemos ahora datos en la parte, digamos, más económica, donde el 70%, o sea, 7 de cada 10 estudiantes provienen de distritos que tienen condiciones económicas bajas o muy bajas. O sea, no son distritos de los distritos ricos del país, son de los distritos, ¿verdad?, que tienen condiciones económicas más difíciles, y de ahí está proveniendo nuestra población estudiantil. Entonces estamos aportando en muchas vías, ¿verdad?, en el tema de género, en el tema de poblaciones vulnerabilizadas por discapacidad, por situaciones económicas, y un fenómeno que se está dando en los últimos años, decía Jensi, bueno, estamos encontrando también cosas nuevas, cómo la institución se va adaptando a las nuevas condiciones del país. En términos, por ejemplo, de la población de primer ingreso que está llegando a la UNED, alrededor de 4 de cada 10 estudiantes son menores de 20 años. O sea, la UNED pasó de ser una universidad que estaba sobre todo para personas de 30 años en promedio, ¿verdad? A ser una primera opción para jóvenes que salen del colegio y encuentran que la UNED es su primera opción de estudio. Entonces también hemos
inclusive llegado a esta población muy joven, que como ustedes decían, las condiciones económicas del país se han recrudecido para la población joven. Es muy difícil conseguir trabajo para alguien que sale del colegio, que no tiene experiencia, que no tiene estudios, y entonces estas condiciones que empujan a los muchachos y muchachas de 18 años, 19 años, a buscar entonces en una educación superior posibilidades de mejorar sus vidas, ¿verdad? Se encuentran que pues la educación privada hay oferta, pero es sumamente cara, es sumamente difícil de acceder, ¿verdad? Y encuentran entonces en la UNED una oportunidad de poder trabajar incluso, porque 70% es casi que el 80% de nuestra población estudiantil labora durante sus estudios, por lo menos en alguna parte. Entonces puede combinar el trabajo con el estudio, con otras responsabilidades aún desde muy jovencitos. Y ahí estamos viendo también cómo la población de la UNED se va volviendo más joven, y estamos atendiendo también esta otra vulnerabilidad etaria, podríamos llamarle, ¿verdad?, que en el que el país se está asumiendo. Bien, bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista. Interesantísimo conocer, ¿verdad? Vamos a estar muy pendientes de los resultados. Esta es una investigación que está iniciando, que está estudiando los aportes de la Universidad Estatal a Distancia en la educación costarricense, valorando los 50 años de trayectoria en la construcción de valor social, y en donde pues van a investigar, bueno, estos aportes de la UNED desde, ¿verdad?, los grupos de interés que hemos estado estableciendo, cómo fue comprendido un modelo de educación a distancia por estas personas, cuál es este valor social, cuáles son los principales desafíos de la UNED, ¿verdad?, que es lo que hemos también estado hablando de su contexto, y cuáles son las oportunidades, tendencias y cambios que requiere la UNED, tanto en la dimensión social, cultural y educativa que ustedes están investigando en esta investigación, ¿verdad?, valga la redundancia. Pero también recordar la invitación a quienes van a recibir algún instrumento, que anunciarles desde antes que sí, se está haciendo este tipo de investigación, que por favor que saquen el rato, que llenen los materiales que les envíen. Aporten, y todo pues será ojalá en beneficio de construir. Y de prepararnos, tal como dicen ustedes, de prepararnos, entender lo que hemos sido, entender lo que somos, para prepararnos también para el futuro, que esa es como una de las expectativas que tenemos como grupo de investigación con este trabajo. Bien, bueno, agradecemos a Rosberly Rojas, quien es la jefa del CIEI, también a Yancy Calderón, investigadora del CIEI, y Jorge Meneses, que no nos pudo acompañar hoy. Ustedes tres son los que están liderando la investigación, pero sabemos que hay un equipo detrás de ustedes que van a contribuir. Así que bueno, gracias por estar aquí y por también por realizar este tipo de investigaciones, tanto como la que conocimos hoy, más todo el trabajo que ustedes han realizado desde la UNED. Son importantes sus datos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Entonces ahora vamos a un breve corte y ya regresamos. La UNED le invita a escuchar Biblio 9394 Podcast. Información, conocimiento y acción. Las bibliotecas son espacios de conexión entre comunidades y personas. Biblio 9394 Podcast. Conozca con nosotros acerca de la profesión bibliotecológica y su proyección social. Biblio 9394 Podcast. Un acceso al mundo de las bibliotecas, a la información y a la cultura. Búsquenos en soundcloud.com. Ahora también en Spotify. Biblio 9394 Podcast. Hoy con la UNED. Podés volver a escuchar el programa de hoy en soundcloud.com. Subimos este y los programas anteriores en línea en soundcloud.com. Podés buscarnos como Hoy con la UNED. Los programas están disponibles para descarga y para compartir. Descarga el app en tu celular, soundcloud.com, y volvé a escucharnos. Hoy con la UNED. Bueno, y ahora vamos a estrenar estos extractos del programa Aprendizaje 24/7.
Así es, esta es una producción, bueno, para la Escuela de Educación de la UNED, son recomendaciones, ya sea para padres, madres, cuidadores o encargados, ¿verdad?, de la población estudiantil y joven. Y este primer episodio va a abordar el significado de lo que es comunicarse y conectar con la niñez y cuáles son estos momentos ideales y las mejores formas de iniciar estas conversaciones. Vamos a ver señales de alerta que podríamos identificar en lo que comunican los niños y las niñas relacionadas con posibles situaciones de acoso escolar. Así que los dejamos con este material y les recordamos que si lo que escuchan les interesa, es un material completo de media hora. Ahora lo que vamos a escuchar es un poco más de 10 minutos. Así que los dejamos con Aprendizaje 24/7. La UNED presenta Aprendizaje 24/7, un espacio de conexión entre las aulas y la casa. Le compartimos estrategias de acompañamiento para el proceso educativo. Aprendizaje 24/7. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendizaje 24/7, un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación y el Programa de Audiovisuales de la UNED. Les acompaña María José Zúñiga. En esta media hora de programa queremos brindarles recomendaciones e ideas para acompañar a niños, niñas y adolescentes en su formación y guiarles en sus estudios. Si usted es papá o mamá, o abuela, tío o en general una persona cuidadora, aquí tenemos información que puede aplicar en casa. Y si es docente, también quédese con nosotras para conocer algunas herramientas útiles que puede aplicar con los estudiantes y sus familias. Hoy vamos a conversar acerca de la comunicación con niñas, niños y adolescentes y sobre cómo esta puede ser una herramienta de protección de situaciones peligrosas. ¿Y por qué nos interesa el tema de hoy? Porque muchas veces en el trajín del día a día, la escuela, el trabajo, las tareas, podemos dar por sentado los espacios de conexión. Y son estos los espacios donde podemos realmente conocer a estas personas que están bajo nuestro cuidado, donde tenemos la oportunidad de construir lazos de confianza y compartirles herramientas para enfrentarse a situaciones peligrosas como lo puede ser el acoso escolar. Además, les traemos una sección con consejos para mejorar la comunicación entre estudiantes y sus docentes. Aprendizaje 24/7. Estamos con la neuropsicopedagoga Natalia Calderón Astorga, con quien vamos a conversar un poco sobre la comunicación con niños, niñas y adolescentes. Natalia tiene más de 35 años de experiencia en el trabajo con niños y jóvenes. Es fundadora de Disciplina Positiva Costa Rica y directora del Centro Especializado en Lenguaje y Aprendizaje, o CELA. Hola Natalia, bienvenida al programa. Ay, hola María José, muchas gracias por invitarme. Yo súper feliz y agradecida. Gracias a vos por acompañarnos y por traer este tema de la comunicación, que es un tema que siempre es muy importante y en cualquier relación necesitamos darle atención, pero creo que cuando hablamos de niños y adolescentes nos surgen muchas más dudas de cómo manejarlo y de qué podemos hacer para que esa comunicación sea efectiva. Entonces, para comenzar, me parece importante poner un poquito en contexto el tema de qué estamos entendiendo o de qué tipo de comunicación estamos hablando, porque tal vez si vivimos con una persona, si son nuestros hijos o si son nuestros estudiantes, probablemente todos los días conversamos y hay intercambios, entonces podemos decir, sí, ya nos comunicamos todos los días. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de comunicarnos o de conectar con niños, niñas y adolescentes? Yo diría primero que la comunicación es como un elemento medular en todas las relaciones. Nos llevan a la guerra o a la paz mundial. Y en este caso específico que tiene que ver con la comunicación más importante que nace en el seno familiar y todavía más específicamente entre padres e hijos, hijas, adolescentes, diría que tiene que ver la comunicación con esa parte de conexión o estar. Cuando yo hablo de esto, creo que el énfasis está en que haya presencia, en que haya seguridad, en que haya confianza. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en un mundo tan acelerado como el nuestro? Aprendizaje 24/7. Diría que haciendo pequeñas pausas, primero nosotros los adultos deberíamos hacer evidentemente pausas para respirar, tomar agua, 1 minuto, 2 minutos, porque a veces estamos muy acelerados y si yo no hago pausas, me va a costar muchísimo comunicarme con mis hijos porque ando igual. Y ojalá si pudiera hacer todos los días 15, 20 minutos de tiempo especial con mis hijos, para que yo en ese momento pueda sentir presencia, ellos de mí y yo hacia ellos.
Entonces, ¿qué estrategias podemos usar para promover la expresión o qué tipo de preguntas podemos hacer para invitar a que exista esa apertura y que nos cuenten las cosas y que no se queden nada más un me fue bien o qué pereza y ya no quiero hablar más? Bueno, lo que pasa es que esto es un proceso, ¿verdad? Que necesita preparación. Entonces, al principio yo le digo a los padres, menos preguntas y más conexión, menos interrogación. Cuando ya yo tengo este ambiente preparado y tenemos mucho tiempo y fluye muy bien, pero al inicio es menos preguntas y más, a veces silencios, porque también es comunicación, a veces crema. Vamos a echar cremita, vamos a hacer esto, apapacho, vamos a compartir una gelatina con helados o vamos a jugar un juego de Jenga, empezar a como a generar la confianza. ¿Y qué pasa cuando vamos promoviendo esos espacios? Paulatinamente los hijos empiezan a confiar en nosotros. Sí, creo que con lo que decís es un tema en realidad de ponernos al mismo nivel, de conectar. Creo que tal vez pasa mucho que en las relaciones de cuidadores a veces pensamos que tenemos que ponernos por encima y que nuestro rol es escuchar y preguntar, pero no tanto el participar y el intercambiar una conversación como lo hacemos con cualquier otra persona. Entonces, sí, creo que es justamente eso que decís. Me parece muy interesante el tenerlo en cuenta, que más bien busquemos esos espacios donde nosotros también compartimos y que no tiene que ser una relación unidireccional, sino que los dos nos contamos e intercambiamos cosas. Ok, Natalia, ya conversamos un poco de cómo estimular esa conversación. Bueno, para escuchar más de este material, recordarles que Aprendizaje 24/7 está en la plataforma de SoundCloud de Audiovisuales Podcast.net. Así es, así como están estas recomendaciones, hay muchos otros temas, así que les recomendamos buscar esta primera temporada o hay inclusive una segunda temporada. Se llama Aprendizaje 24/7. También recordarles que está abierta la recepción de obras para el 8º Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas 2025. Este año es en el género de cuento y el cierre de este certamen de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, para el cual están invitados las personas escritoras costarricenses o residentes en el país, tienen que entregar sus obras antes del 30 de mayo. Pueden encontrar más información en editorial.uned.ac.cr. Bien, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos este martes. Búsquenos también por las redes, nuestros canales y plataformas de distribución. Gracias a Karina Mora y Adrián Brenes. Y se despiden Katia Grau y Fernando Fallas. Que tengan un muy buen martes. Esto fue Hoy con la UNED. Porque el conocimiento generado por la UNED merece ser difundido por radio. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la mañana con otra edición de Hoy con la UNED.